Hola, ¿cómo están? Espero que vaya bien la cuarentena, que todo vaya evolucionando bien. Siguiendo un poquito acá con la historia, vamos a ver un periodo muy interesante para el arte en todo el mundo. Estamos hablando de Grecia, ¿no? Pues Grecia, pues estamos hablando que comienza más o menos ahí por el siglo 7 hasta por el 146 a.C. Y lo podemos dividir en tres épocas. En este caso, por ejemplo, la primera, que es la época arcaica, estamos hablando ahí por eh, el siglo 7 al siglo 6. Es una época de influencia persa y egipcia. Hay un desarrollo primitivo en el aspecto cultural, ¿no? También lo vamos a clasificar como el segundo periodo de la escultura clásica. Estamos hablando del siglo V, podríamos decir la época de oro o el siglo de oro de la escultura. Es el siglo de Pericles, que es el que está gobernando en ese momento. Lo vamos a conocer por el Partenón. Es el siglo del esplendor, ¿no? Económico, cultural, filosófico, artístico, etcétera, ¿no? Así como también tenemos por último la época helenística, que es el periodo de decaimiento del siglo, estamos hablando del siglo IV al 146, como decíamos, antes de Cristo. No es que obviamente se acabe eh, la escultura griega o la sociedad griega o el periodo griego, ¿no? Sino que es dominado, pues, obviamente todos conocemos ya por el imperio romano, ¿no? Entonces, decíamos, pues la cultura griega tiene su origen en la civilización cretense, cuyos principios se remontan al tercer milenio. Los cretenses fueron los primeros en recorrer el Mediterráneo y llegaron a tener una flota poderosa, ¿no? Fueron comerciantes con todos los pueblos y ahí podemos ver parte en esos relieves, parte de la escultura, ¿no? Tallada. Eh, Estamos viendo, ¿no? Que Grecia, pues de alguna manera se le facilitaba porque si ven, son islas y tienen mucho comercio a través del mar y obviamente tenían que pasar por ahí y eso hace que la economía se vaya desarrollando, ¿no? Obviamente se producen cambios políticos y culturales, ¿no? Muy importantes y comienza a sentarse en una cultura de base humanística en la que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Antropocéntricas. Existe una explicación racional del mundo, la cultura y el arte, ¿no? El arte está en función de la vida pública, de la democracia. Obviamente esta creará las bases para la cultura moderna, ¿no? Y eso es lo más interesante de los romanos, ¿no? Características del arte griego, pues podemos decir que es un arte realista, es un arte que se puede estudiar por los artistas tanto en la arquitectura como en la escultura, ¿no? Es un arte muy influido por la filosofía, la religiosidad está regida por un politeísmo a los dioses antropomorfos, entre los que destacan Zeus, Atenea. Obviamente esto da pie a una mitología muy representada en la escultura, ¿no? Como decíamos, dentro del periodo arcaico, pues la escultura comienza, digamos, a desarrollarse, ¿no? Eh, y los juegos atléticos, pues obviamente familiarizó a los griegos con la desnudez masculina, el canon, la belleza, por lo que se dieron a la exaltación del cuerpo humano, ¿no? Y en eso conocemos, por ejemplo, los Kurai, que es una escultura, si se fijan, bastante rígida, conocida como los Kuros, una representación de jóvenes atletas, ¿no?
Recordemos que ellos hacen, llevan, digamos, a estos jóvenes a la figura de héroes y obviamente eran inmortalizados, ¿no? Son figuras rígidas, decíamos, si ustedes las ven, siempre tienen un pie adelante, pues obviamente es parte de la influencia de Egipto. Eh, y, y obviamente, pues el tocado, ¿no? Y los ojos, esto ya es influencia oriental, ¿no? Se pueden ver los ojos bastante grandes, ¿no? Y son siempre frontales. Obviamente con la utilización del bronce y la mezcla de materiales y digamos, a través de esto comienzan a tener visibilidad ya, digamos, con un punto de vista más artístico, ¿no? Pero esto ya se va dando más al final de este periodo. Casi todos estos, si se fijan, pues son figuras rígidas. Obviamente, pues para el momento, pues había un gran avance, ¿no? A nivel técnico. Dentro de la mitología escultórica, la época arcaica de la antigua Grecia, que consiste en la estatua femenina, en este caso el Hokorai, en posición de pie, cuya versión masculina del mismo tipo se designa los curos. Como su paralelo masculino, la coreo denota una profunda influencia del estatuario exista y su carácter macizo y rigidez corporal. Acá podemos ver una de ellas, la Dama de Axerre, que es una de las más antiguas esculturas que se han encontrado. Y así sucesivamente vamos viendo cómo se va desarrollando, ¿no? En el caso de la escultura femenina, ¿no? Es un poco más descriptiva con sus chitones característicos. Y algo interesante dentro de la escultura, en este caso dentro de la figura femenina, que se le conoce como la sonrisa arcaica. Cuando hablamos de la sonrisa arcaica, pues estamos viendo de que sí hay una sonrisa, pero si se fijan, pues la boca no hay ningún movimiento, ¿no? Ni con los ojos ni con el rostro. Cuando nosotros nos reímos, pues hay toda una serie de movimientos a la misma vez, ¿no? Pues ahí solo la boca es la que se está riendo, pero es muy interesante, ¿no? Y así va evolucionando más detallada la escultura, ¿no? El bronce, que es muy, muy interesante cómo lo comienzan a trabajar, la calidad técnica que tienen, y al bronce tiene una característica que le incrustan en los ojos otro tipo de materiales, ¿no? También otro dato interesante son las monedas, ¿no? Las monedas de esta época contaban con grabados y representaciones, eran acuñadas en casas o talleres. Todo el proceso de elaboración se realizaba bajo el control de las autoridades o el gobierno, ¿no? Los dibujos impresos eran una especie de garantía que aseguraba que el dinero era legal y cumplía con los parámetros de cantidad y pureza del metal, ¿no? Diferentes tipos de figura. Y aquí estaríamos viendo la época arcaica y estaríamos dando paso a la Grecia clásica, ¿no? Que es el que decíamos que era uno de los periodos más importantes, que se le conoce como la época de oro. Y pues en este periodo básicamente se relaciona con la religión, ¿no? Estamos hablando de los dioses. ¿Y cuáles eran los dioses? Bueno, Zeus, Apolos, Poseidón, Hera, Atenea, Afrodita. Entonces la escultura iba a ir relacionado con eso también, ¿no? La monumentalidad de esos dioses. Así como las figuras deportivas, ¿no? Como los atletas,
los corredores, los luchadores, los lanzadores, eh, etc. Y es muy interesante porque de alguna manera vamos a ir viendo ciertos cambios, ¿no? Cambios muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del disco bolo de Mirón, ahí se puede ver ya mucho movimiento, ¿no? Que a lo mejor no es ni natural, ¿no? Pero justamente cuando se capta el lanzamiento del disco, ¿no? Podemos decir entonces que las primeras esculturas se hacen con mucho movimiento a través del espacio, ¿no? El cuerpo humano retratado de forma ideal. Eh, y así, por ejemplo, vemos Fidia, que es discípulo de Mirón. Quieras o no, Fidia se le va a conocer como el escultor más importante de este periodo, ¿no? Eh, del periodo de Pericles, y es uno de los que trabaja las esculturas más monumentales. Las obras suyas fueron, entre otras, la lucha entre Lapita y centauros, el friso del templo de Zeus en Olimpia, el friso del Partenón también, que es uno de los más importantes, el friso de las Pateneas. Estamos hablando de 160 metros de largo y 1 metro de alto. Es esculpido en bajo y medio y alto relieve. Se dice que es como la procesión en honor de la diosa Atenea, ¿no? Y podríamos decir, en el caso de Fidias, lo podemos ubicar como el escultor más importante de este periodo, incluso de todos los periodos más adelante. Vamos a hablar de 3 escultores importantes. Fidia es el primero también. Algo característico de Fidia es los famosos paños mojados, ¿no? Cuando hace la escultura, que la tela está tan pegada a la piel como cuando se acaban de bañar con ropa, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? La interpretación del caso de los frisos y las pateneas, pues como no ha sobrevivido ninguna descripción del friso de la antigüedad, la cuestión del significado de la escultura ha sido persistente y aún todavía hay otras ideas, ¿no? Pero pueden ser las victorias de Atenea, de los tiempos de Pericles, la procesión de las grandes pateneas, y así se habla mucho de ellos, ¿no? Acá vemos la obra de Fidias, muy interesante a nivel técnico. Decíamos, uno de los escultores más, el escultor más importante de este periodo, y más adelante vamos a hablar de los otros más importantes. O sea, obviamente todos son buenos, pero hay unos que son más representativos. Por ejemplo, en este caso, con esta escultura, ¿no? Fue el más famoso de los escultores de la antigua Grecia, pintor, arquitecto perteneciente al primer clasicismo. Esta escultura mide como 12 metros y tiene madera y está bañada de oro. Es una de las piezas más importantes de Fidias que están en el Paternón. Y pues se dice que para la creación de todo este proyecto, pues Pericles obviamente le dio una gran cantidad de dinero, ¿no? Y al final, decir Pericles, era el gobernante, eran grandes amigos, ¿no? Entonces confió. Por ahí se dice de que después Pericles lo andaba buscando, tuvo que huir Fidias, porque le dio dinero y a lo mejor pues la obra no valía eso, ¿no? Y hubieron ahí pasaron ciertas cosas ahí, ¿no? Algunas de las obras sobreviven presuntamente a través de las copias romanas y de fragmentos originales atribuidos a ellas o en base a conjeturas. De la misma manera, su muerte es centro de controversia y no se saben las causas que pudieron provocarlo. A pesar de casi la total ausencia de todos estos concretos sobre su vida, Fidia es considerado uno de los fundadores y uno de los mejores exponentes del alto clasicismo, ¿no? Dentro de la escultura.
Y por eso si vemos Fidia lo vamos a valorar como uno o el más grande de este periodo. Claro, había más obviamente, ¿no? En este caso como Mirón, Policleto, Escopa, Praxiteles, Lisipo, y así sucesivamente, ¿no? Aparece también en este periodo algo muy importante que es el contraposto. El contraposto es, digamos, el peso corporal se desplaza hacia uno de los pies. Obviamente esta postura fue la base, ¿no?, de la escultura europea hasta el siglo, a finales del siglo XX, ¿no? Y acá vemos más o menos el movimiento que se le va dando. De hecho, Praxiteles se le conoce como la curva praxiteliana, es decir, lo lleva todavía más allá, ¿no?, el contraposto, y genera ese movimiento muy interesante, ¿no?, dentro de las esculturas. Y algo interesante también en los griegos, en la sociedad griega, el punto de encuentro de toda la vida social se encontraba en la invocación de la Madre Tierra. Tanto hombres como mujeres acudían a los bosques, montañas, donde sacrificaban los animales y hacían la ofrenda, ¿no?, a los dioses. En este ritual se satisfacían todos los apetitos sexuales, ¿no? Y vamos a encontrar muchas vasijas y cosas así con contenido sexual de la época, ¿no?, entre adultos, jóvenes y todo eso, ¿no? De hecho, en la religión era muy interesante, pues también cómo era, ¿no? Cómo era, pero igual no estamos viendo mucho la religión, nos estamos enfocando por el tiempo más en la escultura. Y en el periodo helenista, que es el último periodo, ahí es interesante, ¿no? La escultura helenista se inspira en las obras clásicas, obviamente, con un dominio técnico próximo al manierismo por el movimiento que quieren las figuras, ¿no? Se perfecciona el uso del canon, el retrato se vuelve más naturalista, los escultores se vuelven independientes y eso mismo, por eso ellos representan todas esas imperfecciones, la fealdad, la vejez, etcétera. Se vuelve una escultura más expresionista, por decirlo así. Es un periodo de expansión económica, ¿no? O sea, todo eso viene de lo clásico y eso obviamente requiere mayor cantidad de esculturas no públicas, de héroes y dioses, y obviamente pues tiene tendencias pues a la monumentalidad, en el caso por ejemplo el Coloso de Rodas. Esto también en este periodo fomenta o favorece, digamos, el nacimiento de las escuelas, y hay una de las más importantes. En este caso vamos a citar 4 que ustedes también van a investigar, pero ahorita se las voy a mencionar. Por ejemplo, la de Atenas, que sigue con los modelos clásicos, la de Alejandría, que sigue ya más un poquito lo que es la vida cotidiana, Pérgamo, que es un poco de patetismo y drama, y en el caso de la de Rodas, que también es dramática y poses forzadas, y así sucesivamente la escultura va cambiando, ¿no? Aparece el canon de Lisipo, por ejemplo, que es de 7:30, que es como más humano, ¿no? Ya no tanto como los dioses, ¿no? Y por supuesto que todo lo que se está dando en ese momento de las luchas, y todo eso es un periodo también de incertidumbre, ¿no? La victoria a la de Samotracia, que es una de las obras importantes que se conocen, Praxiteles,
Conte y sus hijos, una naturalidad y una calidad de la obra muy, muy interesante, ¿no? Galo Moribundo. Esta es una de las esculturas que obviamente retrata más los periodos más difíciles de la época, ¿no? La conquista y todo eso, el hombre realmente derrotado, ¿no? Ese humanismo. Y por eso es lo que más se caracteriza el periodo helenista, ¿no? Y obviamente pues la escultura, acá podemos ver escena cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en este caso del niño sacándose como una espina, ¿no? Que es muy interesante, que es lo que no se había visto antes en todo el periodo clásico, ¿no? Pues acá ya aparece, por ejemplo, esos retratos de esas personas, a lo mejor como que viene del mercado y todo eso de la vida cotidiana, o como por ejemplo esta anciana que supuestamente está como enhebrando una aguja. Obviamente los juegos siempre van a estar presentes, en este caso de este boxeador, ¿no? Y al final, pues todo este periodo de decadencia, como se le conoce al helenista, pues obviamente con la llegada de los romanos, pues una hegemonía sobre todo estos pueblos de la antigüedad, pues obviamente llega a su fin ese periodo, en teoría, ¿no? Porque lo cierto es que Roma, pasados algunos años y como consecuencia del contacto y conocimiento del arte griego, extendido por todas sus colonias y provincias, tomó el relevo prácticamente. Y puede decirse que fue la continuación de la cultura helenística, ¿no? Empezando por el propio idioma. De hecho, la clase alta pues tenía a gala pues hablar griego y se educaba a los hijos en esta cultura. Es decir, de hecho también llevaron, bueno, se llevaron todas las piezas, ¿no? Y llevaron escultores griegos para que las hicieran, pues. Entonces es interesante todo esto, que prácticamente la base es de todo lo que vemos ahora, pues la escultura griega, ¿no?